Bien, muchachos, vamos a ver en este momento la solución a nuestro cuestionario sobre el tema de integración y globalización. Parecen términos equivalentes, pero hay una condición para que surja el segundo, ¿no? El segundo condiciona en este caso al anterior. Para lo cual voy a necesitar un fondo cálido como lo es la ciudad de Piura. ¿Ya? Vamos a la ciudad de Piura, con ese fondo vamos a trabajar lo que es la integración. A ver, vamos a la pregunta número 1. Dice, María, Laura y Jaime son estudiantes de la Academia Grupo Ciencias. Luego de sus clases de economía repasan los temas en la biblioteca. María reta a Laura a que mencione una consecuencia positiva de la globalización económica desde una perspectiva liberal. Bueno, ¿cuál sería la respuesta de María? La globalización es un fenómeno que, bueno, surge a mediados del siglo XX más o menos, a partir de la posguerra, en la cual las economías no solamente se integran en el aspecto comercial, también hay integración a nivel de beneficios, digamos, laborales, beneficios de inversión, ¿no? Beneficios tecnológicos, beneficios de la comunicación, ¿no? El Internet, por ejemplo, es un caso de globalización, ¿no? Y una serie de beneficios que evidentemente reducen los costos de haberse globalizado. Ahora, la globalización tiene dos etapas previas, ¿no? Uno se llama la mundialización y el anterior se llama la internacionalización, ¿ya? De la internacionalización surge la integración entre países. Una vez que los países están integrados, eso se mundializa, o sea, se van formando bloques en todo el planeta. Y luego de esa mundialización empieza ya el fenómeno de globalizar, o sea, obtener beneficios. Eso es lo que sostienen los economistas liberales, aunque la posición, digamos, ¿qué te podría decir? Socialista, la posición radical o aventurera, normalmente sostiene que la globalización solo beneficia a los países más ricos, ¿no? Pero sin embargo está demostrado que el desarrollo sí es posible gracias a la globalización. ¿Ya? Entonces, acá, como estamos hablando de efectos positivos, estamos hablando del desarrollo tecnológico, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico implica que los países importan capital y ese capital se vuelve capital humano. Y el capital humano tiene como base la tecnología. La clave sería la letra C. La pregunta número 2. Octavio, estudiante de economía, está desarrollando un trabajo de investigación acerca de la integración económica. Después de una semana de recopilar información, puede afirmar que la integración económica se relaciona con... Bueno, la integración económica se define como el proceso, porque son varias etapas, donde los países buscan aumentar su mercado, ¿no? O sea, buscan, en este caso, aumentar las exportaciones. Ese es el objetivo de la integración. Pero la integración va a tener 5 fases, ¿no? Algunos hablan hasta de 7 fases. Normalmente hablamos de el área protegida o el área de libre comercio. Luego viene la unión aduanera, luego viene el mercado común, luego viene la unión económica y posteriormente la unión monetaria. Incluso algunos hablan de unión política, ¿no? Pero ese es un proceso ya casi utópico, ¿no? Entonces, evidentemente, como la primera etapa está relacionada principalmente con el desarrollo de las exportaciones, hablamos de un aumento en el flujo comercial de los países, ¿no? Aumentar el flujo comercial, o sea, aumentar las exportaciones, ¿ya? Ahí la clave sería la letra B. A ver, vamos a la pregunta 3. La eliminación de barreras comerciales entre países miembros de un bloque se realiza en la etapa de integración denominada... A ver, la respuesta ahí sería área de libre comercio, pero vamos a sustentar por qué. Área de libre comercio también le llaman zona franca o también le llaman zona de libre comercio. Y si hablamos en términos jurídicos, TLC, Tratado de Libre Comercio. Bueno, el TLC más importante en el mundo por la población que tiene es el famoso TLC norteamericano, que integra pues a Canadá, México y Estados Unidos. Son casi 500 millones de potenciales consumidores que se tiene ahí en el mercado mundial. Y obviamente la primera etapa está relacionada con la reducción de barreras comerciales, que significa ir bajando gradualmente los aranceles, ¿no? Que son los impuestos a las importaciones, y también la reducción de cuotas.
Reduciendo cuotas y reduciendo aranceles, ¿no? Las exportaciones y el flujo comercial aumentaría entre los países del mismo bloque. No con terceros países, sino los países del mismo bloque. La clave sería la E, área de libre comercio. Cuarta pregunta dice, la unión monetaria es una etapa de integración económica que tiene como característica el establecimiento de, la unión monetaria es posterior a la llamada unión económica. La unión económica tiene como elementos el mercado común, pero a esto se agrega la armonización, ¿no? La articulación de las políticas tanto fiscales como las políticas de crecimiento. Pero una vez que ya se consolidó la unión económica, va a venir la unión monetaria, que tiene como primer elemento crear un banco central en toda la zona. O sea, ya no habrá un banco central para cada país. Habrá un banco central para todos los países del bloque, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en la famosa eurozona, ¿no? La eurozona es el bloque de 22 países que supuestamente deben utilizar el euro, ¿no? La misma moneda. ¿Te das cuenta? Y además de formar el Banco Central se establece pues una moneda común, ¿no? Pero para esto tiene que haber pues metas muy exactas de inflación, ¿no? Mantener una inflación muy rectante, muy moderada, es un objetivo a veces muy difícil. ¿Qué pasa pues si por ahí hay un desajuste monetario en un país, ¿no? Debido a una crisis interna, eso puede generar que esa manzana podrida contagie a las demás y se pueda generar una crisis monetaria en todo el bloque. Pero, de todas maneras, la banca central de la zona tiene que unificar las medidas monetarias. Así que ahí la clave sería una misma política monetaria y una moneda para todos los países del bloque. Vamos a la pregunta número 5. Cuando un país o cuando cualquier país del mundo comercia con la Comunidad Andina de Naciones, asume la misma tasa arancelaria con cualquiera de los países miembros, debido a que este acuerdo de integración hay que hablar de lo que es el bloque de países que se integran y los terceros países. Evidentemente los terceros países también tienen comercio con los países del bloque, pero no con los mismos beneficios. Por eso se puede generar una desviación del comercio entre los países del bloque. Entonces, para evitar eso, el bloque, o sea, la comunidad, genera un arancel común, ¿ya? Es la protección conjunta de los países. El arancel común significa que si el país A y el país B están integrados, le van a cobrar la misma tasa arancelaria unificada, pues, al tercer país, con el fin de proteger su industria interna, con el fin de proteger su industria doméstica, ¿no? Así funcionaría este proceso. Así que la clave sería la A. Se encuentra en la etapa de unión aduanera. Vamos a la pregunta 6. La crisis del euro de los últimos años afecta de forma directa a las economías allá. De esos 22 países que formaban la eurozona, hubieron 2 países como España y Grecia que entraron, países históricos, ¿no? Que entraron en una crisis fiscal muy fuerte. Y normalmente cuando hay una crisis fiscal, o sea, de gasto público, hay un problema de emisión monetaria. Entonces, es como decir, ¿no? Si yo afecto mi economía y todos tenemos la misma moneda, vamos a ser infelices monetariamente todos, ¿no? Por eso que se habla mucho de la eurozona. Inclusive hoy se comenta que Alemania, por ejemplo, quiere salir de la eurozona, ¿no? Alemania dice, no, queremos regresar al marco. Ya no queremos tener el euro como una moneda porque nos hace depender de 21 países, ¿no? En cambio, si tenemos nuestra propia moneda, o sea, ya se va rompiendo pues la unificación monetaria. Así que ahí la clave sería la B, que integran la eurozona. Vamos a la pregunta 7. En el marco del proceso de globalización e integración comercial, los tratados de libre comercio entre países tienen como uno de sus objetivos evidentemente la primera etapa del Tratado de Libre Comercio o de la zona franca es la reducción de aranceles, ¿no? Porque si reducimos los aranceles estaremos reduciendo el costo de las importaciones, porque evidentemente ese costo se reduce debido a que el impuesto es menor y hace que la economía doméstica sea más competitiva, porque mi industria va a empezar a competir con la industria extranjera y eso puede hacer más eficiente y más productiva la competencia. Así que ahí la clave sería la E.